que se viene dando en el ámbito nacional, ¿no? La economía, un lunes muy movido y ayer con algunas bueno, novedades respecto de gobierno de Javier Milei, con qué dijeron desde el FMI, ¿no? Con todo este rumbo económico. Para tener un poco más de precisiones sobre cuál es la situación al día de hoy, em, estamos con Alejandro Pegoraro, consultor político, allí de Politicom. Le agradecemos siempre la predisposición. Buen día. Claudia Torres lo saluda. Hola Claudia, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿qué se puede decir hoy? ¿Cómo está la relación, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el fondo ayer emitió un comunicado vía persona, de su vocero particularmente, Ujú. eh, que es un comunicado que le viene muy bien al gobierno por el ruido político justamente generado tras las elecciones del domingo pasado en Buenos Aires, en donde básicamente, bueno, el organismo ratifica su compromiso con el programa económico y con el acompañamiento de Argentina en base a este programa de facilidades que está vigente actualmente, que es el firmado en abril, y de alguna manera, bueno, ratifica un poco lo que el presidente dijo en el discurso del domingo a la noche, ¿no? De que el rumbo económico, el programa económico del gobierno no se va a modificar, que van a seguir de alguna manera los mismos puntos centrales de la agenda económica, como el Ujú. ancla fiscal, la cambiaria, y de alguna manera, bueno, ayer, como te decía, el comunicado del vocero, de la vocera del FMI, ratificó justamente ese acompañamiento a esos objetivos. Sí. Entonces, ¿Había fue dudas muy de que bueno esto para el se gobierno. pueda dar de esa forma, de que este resultado pueda no gustar al FMI? Mira, tengo entendido que no, desde el punto de vista de que, por supuesto, fue una derrota muy fuerte, Sí. no solamente por la derrota en sí misma, sino por el contexto en el cual se dio, ¿no? Una elección que fue nacionalizada, es una elección local, no deja de ser una elección local, pero bueno, nacionalizada por el volumen que implica la provincia de Buenos Aires y por la simbología desde lo político que implica la provincia. Pero el FMI entiende que la verdadera discusión en términos de sostenibilidad del programa económico es en octubre, porque justamente ahí vos tenés, pones en juego, mejor dicho, la distribución del Congreso Nacional, que va a ser el que te va a habilitar o te va a facilitar pasar reformas económicas vía el Congreso, o quien te lo va a obstaculizar en todo caso, ¿no? O lo que estamos viendo en este último tiempo, ¿no? De iniciativas opositoras en el Congreso que triunfan políticamente, que y por ende derrotan políticamente al gobierno y que eso pone en juego eh, el corazón del programa económico del gobierno, que es el ancla fiscal, ¿no? Todos los proyectos últimos aprobados que podemos discutir, digamos, su beneficio y demás, pero digo, estrictamente en términos económicos, son una derrota para el gobierno, más allá de los vetos y demás, pero te obligan a estar constantemente en tensión. Entonces, en octubre va a ser un poco la clave, y si bien creo yo que el comunicado del FMI de ayer un poco vino a calmar ciertas expectativas optimistas de qué va a decir el fondo al respecto de esto, ¿no? Si el fondo va a empezar a mostrar retiro de apoyo a partir de lo que pasó el domingo o no. Bueno, efectivamente lo que ocurrió fue que no, que ratificó un acompañamiento, pero eso no quita de que no saque el ojo del control, ¿no? ¿Qué significa esto? Que de repente esta semana va a ser clave para monitorear, por ejemplo, el avance del tipo de cambio, va a ser clave para monitorear de qué forma el Tesoro Nacional interviene en el mercado de cambios para que no se dispare el precio del dólar. Hoy hay una licitación de títulos públicos, hay que ver también cómo se desarrolla eso. Entonces el FMI va a estar mirando también cómo reacciona el gobierno en este contexto político que le es muy adverso. Ujú. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esas bandas cambiarias, no sé, o ese margen que tenía, ¿no? Para sostener el precio del dólar? Eso también queda como estaba, más allá bueno, algunos sobresaltos, ¿no? Que se tuvo en estos últimos días. Sí, eso continúa, por lo Mm. menos hasta ahora no, quizás hasta octubre, eso va a continuar vigente. Es cierto que el dólar se acercó mucho a la banda superior. Para que la gente que nos está escuchando
recuerden, ¿no? El dólar flota entre una banda inferior y una banda superior, y el Banco Central recién debería intervenir en el precio del dólar cuando el precio supera la banda de arriba o perfora la banda de abajo. En el caso de lo que pasó el lunes, o sea, el riesgo del lunes que veíamos ya desde el domingo a la noche era que el precio del dólar empieza a crecer tan fuerte de modo tal de que perfore la banda superior y ahí el Banco Central se ve obligado a intervenir. ¿Cuál es el problema con eso? Que los dólares del Banco Central no son abundantes, y gastarlos en la intervención sería también una derrota política más que económica incluso, ¿no? Pero bueno, el esquema se sigue sosteniendo actualmente. El dólar se tranquilizó ayer. De hecho, si bien el lunes arrancó con un movimiento al alza bastante importante, se terminó moderando hacia finales del lunes y ayer incluso hubo caídas, tanto en el dólar mayorista oficial como en los paralelos. Así que bueno, sigue estando estable, y ese esquema de banda, como te decía, se va a sostener como te digo, hasta octubre como mínimo. Obviamente Mm, que un resultado electoral muy adverso en octubre para el gobierno, bueno, posiblemente genere algún tipo de expectativa de posibles cambios en ese esquema cambiario. bien. Bueno, entonces, ¿qué se espera? Decías, una semana clave, esta la que estamos cursando. Sí, es una semana clave porque el impacto de lo del domingo es fuerte. Ya lo que estamos viendo en un principio bueno, en los primeros 2 días de la semana no fue un dólar, como te decía, algo volátil, pero bastante más calmo del que uno quizás podía llegar a pensar antes. Y después tenés todo un panorama financiero muy complicado, ¿no? A ver, el Merval, por ejemplo, ¿no? Las acciones argentinas cayeron 13% el lunes. Ayer no recuperaron, cayeron muy leve, pero cayeron nuevamente. El riesgo país se ubicó ya por encima de los 1.100 puntos. Los bonos argentinos tuvieron una caída muy fuerte el lunes, repuntaron un poco ayer, pero va a ser clave no solamente el seguimiento de estas variables financieras que son los que le dan mayor o menor estabilidad política y económica al programa de gobierno, sino también lo que ocurra hoy, por ejemplo, que hay una licitación de títulos públicos, el Tesoro tiene que renovar eh, cerca de 7 billones, con B larga, billones de pesos en títulos públicos, en letras y en bonos. Hoy se hace esa licitación, y bueno, el mercado hoy está atento a ver cómo termina esa licitación en términos de qué tanta confianza el mercado sigue depositando en el gobierno nacional, así que va a ser clave eso, y en función a los resultados de la licitación también vamos a ver consecuencias en el mercado, ¿no? Si es muy buena, bueno, seguramente se tranquilicen algunas variables, como por ejemplo el tipo de cambio, como por ejemplo también los bonos argentinos y también el mercado de acciones. Y si no es tan buena, bueno, seguramente veremos otra vez un repunte del dólar y otras consecuencias. Así que la semana es clave, volviendo al punto original, porque es una semana de mucha inestabilidad, ¿no? Todavía no estamos terminando de ver la reacción final del mercado financiero a la derrota del domingo y obviamente también las respuestas del gobierno todavía no están llegando más allá de esos anuncios, ¿no? De la mesa política y demás, ¿no? Pero la reacción de cómo maneja la volatilidad el gobierno lo vamos a empezar a verla a partir de hoy seguramente. Bien. A esto se suma, sigue siendo de mucho interés los datos de inflación. Hoy se daría, ¿no? A conocer por parte del INDEC. Sí, se conocen esta tarde a las 4 de la tarde. Ya hay un primer antecedente que uno puede considerarlo medianamente positivo, que siempre un par de días antes de que el INDEC deba difundir el dato de inflación, Ujú. lo hace la ciudad de Buenos Aires, Sí. que si bien es una inflación para el aglomerado porteño, pero suele tener, digamos, o suele mostrar cierta tendencia para el nivel nacional. Buenos Aires la publicó el lunes, fue de 1,6%, o sea, bajó respecto a lo que había marcado el mes de julio. No creemos que la misma contundencia de la baja se aplique para a nivel nacional, pero podría ser un antecedente positivo para que en el peor de los casos la inflación de hoy esté en torno al 2% o al 2,1%, que es un poco las proyecciones que se manejaban en el mercado ya hace un par de días.
Pero no hay que olvidarse, ¿no?, que esta inflación le corresponde a agosto, Mm, en donde, si bien hubo algunas variables medianamente controladas, también es cierto que en agosto se vio una fuerte volatilidad al principio del mes, sobre todo del tipo de cambio, arrastrando lo que había pasado sobre finales de julio, y también hubo un fuerte encarecimiento del crédito en agosto, que encareció mucho ciertos servicios y cierto paquete de bienes. Entonces, eso, digamos, de alguna manera es lo que le pone un poquito de presión a la inflación, que deriva todo, ¿no?, de algo de inestabilidad del programa económico que tuvo en agosto. Pero, como te decía, en el peor de los casos estimamos que esté por encima del 2,1, pero entendemos que por ahí, un poco por esa zona entre el 2 y 2,1 se puede mover el dato final de hoy. Y va a ser clave como mensaje político, primero, para el gobierno en términos de ratificar su programa de desinflación, y también va a ser clave de cara a las expectativas para septiembre, ¿no? Porque ya con lo que pasó el lunes respecto al tipo de cambio que te decía, si bien creció, no creció tanto, pero igualmente creció, y eso genera también la expectativa de los formadores de precios de ver o de anticipar qué tanta volatilidad va a tener el tipo de cambio y en base a eso fijar precios, ¿no? claro, Entonces sí. podríamos una semana, también volviendo a lo que hablabas al principio, en una semana muy clave, muy importante, también para ver dónde se anclan las expectativas de los formadores de precio y cómo impactaría eso en inflación, y por supuesto también eh, cómo de alguna manera se acomoda ciertos rubros de bienes y servicios a un nuevo, eventualmente un nuevo esquema de precio, y bueno, obviamente eso impacta en la Ujú. canasta de los hogares y en el costo de vida. Claro. Bueno, y estos datos de inflación recuerdo de alguna charla anterior, ¿no? Ya se venía hablando de el despegue, ¿no? O esa lejanía ya con esa sensación en la economía familiar, de ir a las góndolas y no percibir ese 2%, 1,5, 1,7 que se viene dando en los meses, sino, bueno, todo lo contrario, como que se había despegado. Y a esto, y voy con la consulta aprovechando justamente la ocasión, cuando el gobierno anuncia que la forma de medir la inflación, bueno, va a cambiar, ¿no? Que ya estaban justamente incorporando nuevos desarrollos técnicos, metodológicos, para poder actualizar, si se quiere, ¿no? Los datos de inflación o del IPC. ¿Consideras que, bueno, de lo que se pudo saber, está bien? ¿Sería por lo menos tener algún número más real? Mira, es fundamental, es imprescindible que efectivamente el INDEC actualice. En verdad no cambia la forma de medir, lo que cambia son lo que se llaman los ponderadores. ¿Qué significa esto? Eh, Cuando se arma la canasta de precios a relevar, Ujú. no todas las categorías, no todos los rubros tienen el mismo peso dentro del índice, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los hogares gastan exactamente lo mismo por cada rubro. Un hogar gasta obviamente más en alimentos que lo que puede gastar en, por ejemplo, recreación y esparcimiento, o lo que puede gastar en mantenimiento del hogar, por una cuestión de cómo, de la estructura de gasto de los hogares. Entonces, es un promedio ponderado. Ujú, ¿Qué pasa? En la actualidad se está usando una ponderación que surge de una encuesta de gasto de los hogares que es del 2004, claro. o sea, muy vieja. Entonces, ¿qué pasa? No es representativo la ponderación de muchos de los rubros ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy pagamos mucho más por servicios públicos por menor subsidio, por ejemplo, ¿no? Entonces está subrepresentado la luz, el agua y demás en el índice. También está subrepresentado Internet, porque en el 2004 pocas familias tenían Ujú. Internet. Estaba el Bueno, y así una serie de videocable, cosas, ¿no? ¿no? Allí, por ejemplo, aparecía el videocable y no internet Claro, no se consideraba. exactamente. O sea, Ujú. hay un montón hubo cambios en el consumo de los hogares, naturalmente por el avance de los años. Entonces, bueno, es necesario que se actualice eso. Entonces, en lo que quiere hacer el gobierno, bueno, el INDEC particularmente está muy bien y es necesario. Ahora, ahí hay que entender otra cosa, que si bien con la actualización de ese dato, de esa metodología, es cierto que el número puede ser distinto, no te va a cambiar la tendencia. ¿Qué significa esto? Que si de repente con la nueva fórmula de medición en julio que dio 1,9, en verdad hubiese dado, supongamos, 2,2, en otro mes
hubiese sido la inversa, o sea, el ponderador actual hubiese dado un número más alto que el ponderador nuevo, y la tendencia desde principios del 24 a hoy hubiese sido la misma en términos de curva, ¿no? Una Ujú, curva que se fue muy para arriba al principio de la economía y después una curva que va bajando. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, la discusión de qué tan real es o qué tan representativo es en nuestra vida cotidiana el número de inflación, eso va a seguir existiendo, pero por otra razón. Por la razón de que em, lo que cuenta en este caso, lo que vale en este caso, no es tanto qué tanto suben los precios o qué tanto sube tu salario. Tiene que ver con cuánto se mueve tu ingreso disponible. ¿Qué ujú, significa esto? Yo, por ejemplo, puedo tener un salario que supera la inflación, ¿no? Entonces digo, mi salario creció en términos reales. Ahora, de ese salario yo tengo que descontar lo que pago por alquiler, que creció mucho, lo que pago por luz y agua, que creció mucho, lo que pago de cuota de un préstamo personal, porque lo tomé hace un año atrás porque no me alcanzaba, y obviamente tengo que destinarlo a eso. Tengo que pagar después la escuela de los chicos, que creció mucho. Digamos, cuando uno va acumulando el gasto fijo de los hogares, eso ha crecido mucho el último tiempo. Lo que te queda como disponible para vos consumir alimentos, alguna salida o lo que fuese de tu día a día, es cada vez más chico. claro. Entonces, hoy estamos en un contexto en el que choca, porque el gobierno que te dice, el salario está creciendo, te dice. Y la realidad es que sí, cuando uno mira los datos oficiales, el salario crece contra inflación. Pero el ingreso disponible, que es la plata, la liquidez que le queda a los hogares para afrontar sus gastos después de pagar los costos fijos, es cada vez más chico. Entonces, eso lo que pasa es que, o sea, en lo que se traduce es que hay menos consumo, en que hay menos salidas nocturnas o a comer afuera, que hay menos asistencia a actividades de recreación, hay menos venta minorista en indumentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ¿no? Si bien es importantísimo el dato que cambie la metodología del INDEC para medir inflación, para hacer un número mucho más representativo, la discusión en verdad pasa por el incremento tan alto de los costos fijos en los hogares que Ujú, provocó, básicamente a ver, te lo resumo así en esta línea, ¿no? sí. Lo hemos escuchado muchas veces en el último tiempo. Las familias al 15 ya no tienen más plata. Ujú. ¿Y eso por qué es? Porque el costo fijo, cuando vos cobraste, empezaste a pagar todo. Pagaste alquiler, pagaste tarjeta, pagaste luz, pagaste agua, pagaste internet, ta, ta, ta. Sí, momento del Terminaste de desplome. pagar todo eso, Sí. exactamente, no tenías más guita. ¿Por qué? Porque esos costos fijos que pagás cuando cobras crecieron muchísimo el último tiempo. Entonces no te Ujú, queda más dinero para el resto. claro. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo. Será hasta No, una por favor, gracias a próxima. usted. Alejandro Pegoraro, consultor de Politicón, director de Politicón Chaco. Bueno, respecto de varios temas, ¿no? Y quedó clarísimo, bueno, cuál es la situación. Por un lado, este respaldo que se brindó desde el FMI al gobierno nacional. Y por otra parte, bueno, hoy se da a conocer el número de inflación correspondiente al mes de agosto, lo va a dar a conocer INDEC. Y a la vez ya colado también, ¿no? Sobre esta supuesta nueva forma de medición que un entendido justamente nos explicaba. No se trata de exactamente de cambiar la forma de medir, sino algunos elementos, ¿no? Que se estarán considerando también. 29 minutos, ya pasaron de las 8. Si tenés buena información, corres con ventaja.